Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Gracias por estar en esta mañana acompañándonos en este importantísimo día de la Iglesia Cristiana, del mundo en general y del universo. Es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que haya tenido tiempo de atender a nuestro servicio el pasado viernes. Ahí estuvimos hablando del significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos recordando su obra, su pasión, su entrega, el acto de amor más maravilloso que el ser humano haya conocido y del cual usted y yo somos beneficiarios. Espero que haya tenido tiempo de tener un tiempo con Dios, que haya podido meditar en el acto de la salvación, en el gran amor que Dios ha mostrado por usted, lo importante que es usted, lo especial y lo valioso. El Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor, dejó el cielo para venir a morir por usted y por mí. No le importó el dolor. Él fue a esa cruz voluntariamente para pagar el precio que se requería por usted. Una de los significados importantísimos de la palabra redención implica el acto de devolver a su real dueño lo que se había perdido, lo que se había tomado o usurpado. Redención, el acto de devolverle a su real dueño algo. Usted fue creado, fue planeado, fue diseñado por Dios desde la eternidad. Satanás quiso apropiarse de su vida, pero nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que le pertenecía al Padre. Así que espero que haya disfrutado de estos días de celebración de la Pascua. Está lo que nosotros en el mundo hispano llamamos la Semana Santa. Si no ha tenido tiempo de meditar en ello, hoy es un buen día. Hoy, día domingo, día de la resurrección de Cristo, es un buen momento para pensar en Jesucristo y para mirarse a usted mismo y evaluar su vida. Y ese es el propósito del mensaje en esta mañana. Yo quiero que usted disponga su corazón, que abra su mente. Hoy no solamente vamos a exaltar a nuestro Redentor y recordar el maravilloso acto de su resurrección, hecho que nos comprueba que Dios Padre aceptó su sacrificio en lugar nuestro, sino que también vamos a echarle una miradita a algo muy importante en nuestras vidas y que puede estarnos afectando. Escúcheme. ¿Ha oído o le han dicho, o quizás usted ha mencionado con su boca estas palabras: hijo de tigre sale pintado? ¿O de tal palo, tal astilla? ¿O lo que se hereda no se hurta? Son frases que se han dicho o que nos dicen a veces en tono agresivo, ¿cierto? En tono de rechazo, de reprobación. Cuando decimos que el hijo se parece al papá y uno dice, hijo de tigre sale pintado. No hay manera de evitar, no hay manera de decir que no es hijo de su papá, porque es igualito, está haciendo las mismas cosas, vive de la misma manera, responde igual, actúa igual. Hijo de tigre sale pintado. Los judíos tienen una frase, no sé si todavía lo usen, pero en su momento la tenían y era muy interesante. Un poquito más largo que nuestros refranes, pero ellos en Jeremías 31, versículo 29, se hace referencia a ello. Ellos decían, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Otra vez, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la caries. Los papás comieron, pero el efecto cayó sobre sus hijos. Una frase que nos hace meditar y pensar en lo que en el mundo cristiano hemos llamado maldiciones generacionales.
Son actos que vienen de atrás, cometidos por nuestros antepasados, que hoy necesariamente nos están afectando. Yo quiero empezar este tema diciéndole y reconociendo que hay una gran oposición en el mundo cristiano a esta enseñanza. Estuve mirando algunos comentaristas, estuve buscando algunos de ellos en el internet y le voy a ser honesto, con tristeza, es mi humilde opinión, ¿ok? Con tristeza encontré cómo hay una gran oposición a esta enseñanza y hay una gran tendencia a decir que no existen las maldiciones generacionales. Yo tengo la tarea y la función de exponerle a usted la palabra de Dios y es mi obligación mostrarle a usted una gran verdad. Si usted no la cree o no la aplica o no le parece, ese es asunto suyo. Pero yo tengo la tarea de librar mi alma y mostrarle algo que para mí es a todas luces claro. Mientras yo vaya al médico y cuando llegue a la oficina al consultorio médico y la enfermera me haga llenar un formulario y marcar allá las enfermedades de mi papá, de mi mamá y de mi familia, yo seguiré creyendo que existen enfermedades que se transmiten de padre a hijo. Y si se transmite en la sangre una enfermedad, llámese como se llame, entonces es necesario creer que si hay algo que se cumple en lo físico, también se cumple en lo espiritual. Que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, amén y aleluya. Es una verdad irrefutable, pero que hay consecuencias que quedan de los actos, eso nadie lo puede negar. La Biblia nos registra algunos de esos actos sobre que fueron o que vinieron a posar sobre los hijos. Yo escogí de entre los personajes bíblicos dos historias que son absolutamente distintas, usted júzguela. El libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 11, se nos narra cómo hubo hambre en la tierra y Abraham decidió ir a Egipto para buscar comida. Él va con sus siervos, sus siervas, sus pertenencias, y con él va su hermosa esposa Sara. Dice Génesis 12, 11, aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y te reservarán a ti la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Di que eres mi hermana. ¿Escuchó la frase? ¿Le sorprendió? Sí, Abraham planeó con su esposa decir una mentira. Abraham ha salido de Aram, de Ur de los Caldeos, luego de Aram, y ahora se está dirigiendo a Egipto. Está siguiendo la voluntad de Dios. Él dejó su tierra para seguir a Dios, así que no le estoy hablando de un Abraham que desconocía lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Aquí tenemos a un hombre que tomó una decisión juntamente con su esposa y acordaron decir una mentira. Di que eres mi hermana. No voy a emplear el tiempo contando el resto de la narración. Usted, por favor, léalo en Génesis capítulo 12. Di que eres mi hermana. Unos años más tarde, otra vez en la búsqueda de la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, él llega, dice Génesis 21, a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Gerar se llama la población. Allí había un rey y su rey se llamaba Abimelech. Génesis 22 le dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces el rey de Gerar, rey Abimelech, mandó a traer a Sara porque quería
a tenerla por mujer. Varios años después, no sabemos cuánto transcurrió entre Egipto y Gerar, el hecho es que Abraham repite 2 veces la misma mentira. Es mi hermana, es mi hermana. Continúa toda la historia de Abraham y allí termina el héroe de la fe, el padre de la fe, el hombre a quien le debemos nuestra fe y la nación de Israel. Escúcheme esto, 60 años más tarde, 60 años más tarde, Isaac va a habitar en la misma región de Gerar. Escuche esto, Génesis 26:7. Los hombres del lugar le preguntaron acerca de su mujer e Isaac respondió, es mi hermana. Caramba, la misma frase, la misma mentira que su papá dijo 60 años atrás, Isaac la repitió. Es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. No voy a emplear el tiempo contando el resto de lo que sucedió, solamente estoy concentrado en las maldiciones generacionales, los actos de un padre que se repiten y afectan el futuro de sus hijos. 60 años más tarde, esa mentira que brota del corazón de Abraham, brota del corazón de Isaac. La misma frase, eso no sé usted, pero a mí me ponen los pelitos de punta. La misma frase. Isaac no había nacido cuando estos 2 actos en Egipto y en Gerar acontecieron. Isaac aún no había nacido, así que él no escuchó la mentira de su papá. Él la repitió porque salió de donde, del corazón. La misma mentira. Escúcheme esto, usted conoce la historia de cómo Rebeca dio a luz a Esaú y a Jacob. 50 años más tarde, Isaac mismo es el objeto del engaño y las mentiras de su propio hijo Jacob y de su propia esposa Rebeca, porque fue Rebeca la quien hizo el plan para engañar a Isaac y que Jacob recibiera la bendición del padre en lugar de Esaú, el hijo mayor a quien le correspondía. Fue Rebeca quien buscó los vestidos de Esaú y se los puso a Jacob. Fue Rebeca quien preparó la comida para que Jacob se la llevara a Isaac y se hiciera pasar por su hermano. Fue Rebeca la que le puso a su hijo las pieles de animales para que cuando Isaac lo palpara, lo confundiera con Esaú, que era un hombre muy velludo. Empezó con una mentira de Abraham, continuó la mentira en Isaac y continuó la mentira, pero observe cómo se agrava. Ahora no es una simple mentira, es un engaño familiar que involucra no solo al que dijo la mentira años atrás, sino que involucra a otros miembros de la familia. Eso es lo que se conoce como maldición. Es un estado espiritual que le ha otorgado un derecho legal al enemigo para tomar control e influir sobre las acciones de una persona. Empieza con una mentira de Abraham, Isaac repite la misma mentira y ahora obsérvese cómo la mentira se convierte en un engaño y en una traición absolutamente terribles. Y a partir de ahí usted encontrará la historia y la narración de cómo Jacob se convierte en un hombre engañador, mentiroso y tramposo. Muchísimos años después, cerca de, no lo sé, en este cálculo, yo podría decir a algunos 50 años, 60 años más tarde, los mismos hijos de Jacob, recuerden, Abraham dijo una mentira, Isaac dijo una mentira, Jacob engañó a su padre Isaac y ahora los hijos de Jacob se unieron los 10 hijos se unieron los 10 hijos para matar a José. Pudieron salvarlo por la acción de Judá y de Rubén, que querían salvarle la vida al muchacho y lo vendieron como esclavo para Egipto. ¿Qué hicieron ellos? Génesis 37, tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras
tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores, la trajeron a su padre y le dijeron: hemos hallado esto, reconoce si es la túnica de tu hijo o no. Y Jacob se tragó el cuento de que una fiera del bosque había despedazado a su hijo José, y esa túnica de colores ensangrentada le pertenecía a su hijo y que su hijo había muerto. Los 10 hijos se unieron para engañar a su papá. Puede usted ver un acto bíblico, personajes bíblicos, y ver en ellos la transmisión generacional de pecados, de maldad y de muerte, y cómo va empeorando. Esto no fue solamente decir que mi esposa es mi hermana. Esto se convirtió en un acto casi de asesinato. Tomaron a José y lo querían matar y lo vendieron como esclavo en Egipto. Y engañaron a su papá diciéndole que le había matado una fiera en el campo. Le estoy mostrando personajes bíblicos con actos bíblicos y le estoy mostrando cómo las cosas se fueron agravando. Escúcheme esto: ellos son los padres de la nación de Israel. 430 años más tarde, a partir de este momento de la venta de José, 430 años más tarde, cuando salieron de Egipto, José va a Egipto y después toda la familia se reúne en Egipto. Allá vivieron, se crecieron, se engrandecieron como nación y los convirtieron en esclavos. Pasaron 430 años cuando Dios se acordó de ellos, envió a Moisés para liberarlos. Llegaron al monte Sinaí y allá celebraron un pacto con Dios. Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo las palabras de Jehová y todas sus leyes, y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y usted ya conoce la historia. Cuando Moisés dio la espalda y se subió al monte, ¿qué hicieron ellos? Un becerro de oro, y lo adoraron. Y se convirtieron en una nación idolátrica. Se olvidaron de su Dios y por eso hoy viven lo que viven. Le estoy mostrando un acto bíblico, personajes bíblicos y hechos reales de cómo las maldiciones existen, aunque sea dentro del pueblo de Dios. Y tengo otra historia que también es absolutamente terrible. Esta es mucho más corta porque quiero concentrarme en el tema que nos ocupa. Dice Mateo capítulo 1, versículo 3. Mateo 1, 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Con eso quiero ampliarle la historia. Tamar era la hija, la esposa de su hijo. Y Judá no supo, porque la mujer se disfrazó, le pareció que era una prostituta, y se llegó a ella, y de ella engendró 2 hijos, Tamar y Fares. No sé cómo se llama el acto de que un hombre tenga relaciones con la esposa de su hijo. Qué inmoralidad sexual, qué terrible. Ahí hubo consecuencia. Sin embargo, en la misericordia de Dios, ahí está Judá y ahí están los hijos de Tamar, su nuera, con la que tuvo hijos, incluidos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ya les puse un tema. Judá comete un acto de inmoralidad sexual, de donde salen 2 hijos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón es uno de los 2 espías que va a Jericó para mirar cómo está la tierra en el momento en que Josué se dispone con todo el ejército para cruzar el río Jordán y tomar la primera ciudad, que es Jericó. Dice la Biblia: Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Quién era Rahab? Una prostituta. Se incluye ahora en el pueblo de Israel una mujer pagana que era una prostituta. No es mi intención minimizar, señalar, rechazar a una persona. En el amor de Dios todos caben. Por eso están incluidos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero para lo que me ocupa y me preocupa en el día de hoy para mostrarle a usted es cómo los actos de atrás se pagan adelante. Comenzó Judá teniendo un adulterio,
yo no sé cómo se llama, hombre, tener el suegro con su nuera, por favor, es inmoralidad sexual, dejémoslo ahí. Se incluyó. Parece que no sucedió nada durante 3 generaciones, 4 generaciones, pero llegó Salmón y se enamoró de una prostituta y se casó con ella. ¿Cuántos problemas espirituales y emocionales no podrá tener una prostituta? Ahí entró, y entonces, escuche esto, de Salmón nació Booz, de Booz nació Obed, de Obed nació Isaí, y de Isaí nació el rey David. Todos conocemos la historia del adulterio del rey David, y obsérvese cómo esto no se queda en adulterio. David mandó a matar al esposo de Betsabé para quedarse con ella. Usted está viendo bíblicamente cómo los pecados de los padres se transmiten sobre los hijos, pero no son iguales. Va empeorando, va empeorando. David no solamente cometió adulterio con Betsabé. David tomó más mujeres, se casó con 3 o 4 de ellas y tenía otra buena cantidad de concubinas. Pasamos de un adulterio, un simple adulterio, una simple noche de copas, una noche loca, como dice la canción de Judá, y mire cómo genealógicamente después, 3, 4, 5, 6 generaciones después, todavía esto está afectando. Y terminamos, mis amados, con que David engendra de Betsabé a Salomón. La Biblia nos dice, Primera de Reyes 11:3, y Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1000 mujeres. Empezó con un adulterio de Judá y terminó con un rey que se casó 700 veces, tenía 700 mujeres reinas. Para que sean reinas significa que se casó con ellas. 700 matrimonios, ¿puede creer eso? Por favor, qué locura, qué extremo de pecado. Y aparte de eso tenía 300 concubinas. El año tiene 351 días. Este hombre tenía 1000 mujeres, así que le tocaban de a 2 o 3 por noche. ¡Qué locura! Y eso, mis amados, siguió hasta que finalmente toda la nación se convierte a los ojos de Dios en una mujer adúltera, que era amada por Dios y dejó a Dios por amar, servir y adorar a los ídolos de las naciones vecinas. Le estoy mostrando 2 historias bíblicas. Usted verá si quiere creer o no quiere creer en las maldiciones generacionales. Este es el punto, mis amados, en el que necesitamos la acción del Espíritu Santo para que usted pueda revisar su vida, su corazón, su familia y lo que hoy usted está viviendo y enfrentando y decidir si necesita la ayuda de Dios o no. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que hables ahora a nuestro corazón y por tu Espíritu Santo traigas a nosotros convicción de justicia, de pecado y de juicio. Yo te pido que por la acción de tu Espíritu Santo hoy quites el velo que enceguece nuestros ojos. Yo te pido que hoy, por la acción poderosa del Espíritu Santo, nos dejes ver lo que nosotros no hemos visto o tal vez no hemos querido ver. Yo te pido, Espíritu Santo, por el gran amor con que el Padre y su Hijo nos amaron, ven hoy a nosotros y haznos libres en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay 3 maneras de adquirir las maldiciones que Dios declaró sobre el pueblo de Israel por cometer ciertos pecados. Hay 3 formas de transgredir, de recibir la consecuencia de transgredir las leyes y los mandamientos de Dios que son eternos. Nuevamente afirmo, Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén y aleluya. Gracias por la salvación ofrecida. Pero esa sangre derramada en esa cruz tiene que ser aplicada no solo sobre mi corazón,
para borrar los pecados personales míos anteriores. Esa sangre tiene que ser aplicada sobre cada área de mi vida y eso incluye enfrentar este importantísimo tema de transmisión generacional de maldiciones para que esa maldición termine aquí y ahora. 3 maneras de recibir maldiciones generacionales. La primera, por transmisión. Ya se lo mostré, cómo de Abraham pasó a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a sus 10 hijos, de sus 10 hijos a toda una nación, y toda una nación miente a Dios y se convierte en una nación traidora que le había prometido a Dios. Usted puede leer esa historia. Esa historia es bastante terrible. Éxodo 24:3. Ellos se pararon frente a Moisés y frente a Dios y dijeron: haremos todo lo que Jehová ha hablado. Y Moisés tomó la sangre del sacrificio y la roció sobre el pueblo. Ellos hicieron un pacto con Dios, pero lo engañaron, lo traicionaron, le mintieron. Ahí donde estaban dispuestos a obedecer las leyes de Dios. Ya le he mostrado la transmisión de un acto de inmoralidad sexual. Pasó de Judá a su descendencia. Allá uno de ellos decidió casarse con una prostituta. De la descendencia continúa y uno de ellos se casa con una mujer moabita, Ruth. Él tiene a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendra a David. Los teólogos explican que David en el Salmo 51 reconoce cuando dice: en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, por favor léalo. En pecado me concibió mi madre. El acto de que cuando Samuel va a visitar a Isaí, ahí están todos sus hijos, pero solo David, que es su hijo, está afuera cuidando las ovejas. ¿Por qué no estaba en casa como los otros hijos? Porque era un hijo fuera del matrimonio. Luego David comete adulterio, comete asesinato, una serie de pecados impresionantes y termina con Salomón con 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. ¡Qué barbaridad! La inmoralidad sexual va enrollando y va atrapando y va ensuciando y va dañando la vida de nuestros seres queridos. Mis amados, la intención con este mensaje es que usted revise su vida. Por favor, mire lo que pueda estar ocurriendo en su familia. Yo estoy predicando esta enseñanza desde la experiencia personal y familiar. Lo vi y lo he visto y lo sigo viendo en mi familia. Y créame, es absolutamente triste y devastador reconocer cómo los actos que cometieron mis abuelos y mis padres contra Dios, contra su justicia, contra su ley, vinieron porque yo estoy exento ahora a pagar las consecuencias, mis hermanos y la familia, y el resto de la familia. Lo he visto una y otra vez en familias de la iglesia, en amigos, en conocidos, en cercanos. Mis amados, examine su corazón y mire qué clase de pecado puede estar allí pasando. Usted puede mirar maldiciones, hoy algunas de ellas son tan evidentes. Usted mira ya en la cárcel y encuentra al papá y el hijo y el nieto, y todos están en la cárcel. Usted mira enfermedades como la diabetes, la artritis, problemas del corazón, enfermedades mentales, todas esas paranoia, esquizofrenia, todas esas cosas se heredan, se pasan de una generación a otra. Es una transmisión que viene en la sangre, en el ADN. Cuando papá y mamá se unieron para tenerlo a usted, no solamente le transmitieron el color de su cabello, de sus ojos, la forma del contexto de su cara, su contextura física, sus habilidades, también le transmitieron sus pecados, sus maldiciones y las consecuencias de sus actos. Transmisión. La segunda palabra se llama transgresión.
cómo se adquieren las maldiciones por nuestra propia transgresión. ¿Y por qué llegamos a transgredir? Caramba, eso es importante. Yo quisiera invitarle a que con toda humildad, respeto delante de Dios, haga usted memoria y le pregunte cuál fue su primer pecado. Es importantísimo que usted encuentre cuál fue su primer pecado. ¿Fue robo? ¿Se metió usted allá al cuarto de su mamita, de su papito, y le sacó allá de la alcancía alguna moneda? ¿Le abrió la billetera de su papá y le sacó un billetico? ¿Fue robo? ¿Fue una mentira? ¿Fue masturbación? ¿Un acto de inmoralidad sexual que usted no sabía, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, pero lo hizo? Por favor, pídale al Espíritu Santo que le recuerde cuál fue su primer pecado. Todos somos conscientes de ello. Por lo menos yo tengo muy clarito cuál fue mi primer pecado. Y esos son cosas que no se le borran a uno de la mente. Por lo menos a mí. Usted, por favor, recuérdelo. ¿Por qué es importante eso? Porque viene no solo por la transmisión, sino que ese pecado se convierte en el padre o la madre, dependiendo del pecado que haya sido, de los siguientes pecados que vinieron sobre su vida y que usted empezó a cometer. Cosas que a veces se nos han pegado en los huesos, que es inevitable volver a hacerlo, volver a caer a eso, que de repente surgieron. Alguien de repente probó el alcohol y se le pegó, se le despertó esa adicción que tal vez viene de atrás o simplemente es el resultado de sus propios pecados. Una adicción al alcohol, a las drogas, al sexo, a las apuestas, a la inmoralidad, a la traición, al hurto, al robo, a lo que sea. Y como que va en la sangre y cada vez se repite y vuelve y sucede lo mismo. Y son pecados a los que volvemos, son pecados recurrentes. A veces como cristianos nos sucede. Pasan 3, 4 meses y no, dijimos, ya cortamos con eso. Ya no volví a eso y como que nos descuidamos y estamos felices de que eso ya pasó y de repente purrundum, que otra vez vuelve y nos vamos de narices y vuelve el terrible tormento, la vergüenza, la culpa, el dolor, la ira, el enojo por haber vuelto a lo mismo. Y ahí están, transgresiones personales, transgresión fue la palabra que utilicé, no solamente para utilizar 3 palabras que empiezan con la letra T y que sea fácil para usted identificar. Transmisión, viene de atrás, transgresión, sino porque sencillamente el pecado es eso. Dios ha puesto un límite y dice, no adulterarás, no mentirás, no robarás, no codiciarás, honra a tu padre y tu madre. Dios pasó una línea. Dice, mantente dentro de esa cerca, mantente dentro de esa línea y todo te va a ir bien. Pero ¿qué hacemos? Nos saltamos la cerca, transgredimos el límite que Dios ha puesto. Esa es la mejor palabra para lo que es pecado, nuestras transgresiones. Transgredimos la ley de Dios. Usted mire de cuáles pecados no se ha podido deshacer. Han pasado cuántos años en la vida cristiana y usted sigue cometiendo lo mismo. Sigue usted faltando con los diezmos y las ofrendas, usted le sigue robando a Dios. Yo no sé por qué eso es difícil de entender. No por el hecho de que esté usted en una iglesia online, no significa por ello que usted debe dejar de honrar a Dios con lo que usted recibe de Él. Es sencillo. Si usted sigue siendo creyente, usted sigue recibiendo un sueldo, usted sigue teniendo la obligación de dar un diezmo y una ofrenda. Es sencillo, no sé por qué se nos nubla eso y se nos olvida. Si usted no diezma y no ofrenda, está robando a Dios y sigue y sigue y sigue y no se da cuenta cómo está afectando eso su vida y cómo afectará a sus hijitos. Si usted sigue mirando pornografía, ay pastor, pero que una vez al mes o una vez cada 3 meses me le echo una miradita ahí. Pues hermano, ¿cuáles son sus pecados recurrentes? Revíselos. ¿Cuáles son aquellos pecados del alma? Envidia, celos, chisme. Ah, caramba, no se imagina usted cuánto daño hace estar chismoseando y hablando de los demás.
Eso es increíble. Mire su lengua, mire su boca, mire sus pensamientos, lo que usted piensa de su cónyuge, de sus hijos, de sus familiares, de su hermano, de su papá, de su mamá, de su pastor, del hijo del pastor, de lo que usted piensa, hermano. Piense y revise cómo habla. El chisme, la calumnia, la falta de perdón. Estoy hablando de transgresiones personales. Ya le mostré las transmisiones. Estoy hablando de transgresiones personales, los pecados que usted suele cometer. Y finalmente, no finalmente, es lo que yo he visto, aprendido, conocido, entendido, palpado, traumatismo. ¿Cómo se adquieren las maldiciones generacionales? Por transmisión, viene de atrás, por transgresión personal o por traumatismo. Traumatismo son esos momentos en que nuestra vida corre peligro. Puede ser un momento de un accidente donde usted perdió el control del vehículo. Son segunditos donde usted cree que va a morir. Un atraco con arma, con cuchillo, con lo que sea. Un abuso, cuando alguien es abusado de niño y ni siquiera sabe lo que le están haciendo. Simplemente le dolió, simplemente percibió que era algo no autorizado, que usted no lo buscó, no lo pidió, ni siquiera sabía qué era eso. Es un acto violento. Traumatismo, cuando usted presencia violencia. No sé si alguna vez ha visto una pelea, a alguien levantarse y golpear a otro y darle violencia doméstica, violencia en la casa, violencia en la escuela, en el trabajo, en el barrio. Conocí una familia de El Salvador donde en esa época de violencia ellos recuerdo, la hija mayor, su papá fue abaleado y el papá cayó sobre su hijita y el papá murió en sus brazos, abaleado, fue asesinado en esos actos de violencia política que azotaron a El Salvador. Esos son momentos traumáticos, son momentos terribles y son segundos en los cuales Satanás aprovecha para tomar el control, posesión de un alma y traer ese acto de violencia y sembrarlo en el corazón de una persona. Y usted encuentra que esa persona se convierte en alguien irascible, maltratadora, abusadora, que grita, que molesta, que está continuamente enojada, que una persona amargada. Ha tomado control Satanás de una porción de su vida. ¿Cómo se transmiten las maldiciones generacionales? Por transmisión, por transgresión y por traumatismo. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos anunciando que todo eso quedó en la cruz del Calvario, que todo eso puede quedar sepultado, lavado, limpiado y completamente transformado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo el que cuelgue de un madero. Él recibió la maldición de la ley, las consecuencias negativas de transgredir la ley de Dios. Esas consecuencias descritas como maldiciones en Deuteronomio capítulo 28 fueron puestas sobre nuestro Señor Jesucristo. Toda clase de maldiciones que usted pueda estar viendo hoy en su vida: inmoralidad sexual, problemas económicos, bancarrota, deuda, divorcio, cárcel, enfermedad. Todas esas maldiciones fueron puestas sobre nuestro Señor Jesucristo y Él con su sangre preciosa pagó para que seamos libres. Mis amados, ¿cómo me libro de estas maldiciones que han acosado mi alma, mi vida y mi familia? El primer paso es muy sencillo y único, se llama arrepentimiento. Por supuesto, para que usted se arrepienta, tiene que tener conocimiento de qué fue lo que quebrantó. Y por eso esta enseñanza. Usted, por favor, revise las condiciones en las cuales su familia ha estado viviendo. Familias que por generaciones ninguno ha conocido lo que es ir a una universidad.
Ninguno ha conocido lo que es tener una casa propia. Ninguno ha conocido lo que es tener un hogar estable. Ninguno ha conocido lo que es casarse. ¿Sabía que hay familias que vienen en unión libre por generaciones? Y uno mira a sus hijos y también le sucede lo mismo. De repente la hija quedó embarazada y se fue a vivir con el autor del acto. Y uno mira cómo van pasando y no se casan. Eso es una maldición. Por favor, revise lo que pueda estar pasando en su vida para que usted sea consciente de cuál es el problema y corra a la cruz para que eso termine hoy y ahora de una vez y para siempre, y no tocará más su vida y no tocará más su descendencia. El arrepentimiento, depositar nuestra confianza en Él, reconocer que hemos pecado contra su santa y justa ley y creer que por su acto en la cruz del Calvario hoy nosotros podemos ser libres. Arrepentimiento y confianza en el Señor Jesucristo. Lo segundo, necesariamente, eso es importantísimo, es que no sé por qué la gente quiere tratar de omitir algo tan importante como es el pecado y sus consecuencias y decir que las maldiciones no existen. Mis amados, el segundo acto, después de arrepentirse, es ordenar su vida. No puedo, o sí puedo, pero no debiera haber entendido lo que es la ley, el castigo que posaba sobre mí y cómo Cristo asumió ese castigo. Había una cruz para mí por mi pecado y Cristo murió en ella para que yo no tuviera que morir. ¿Cómo poder entender eso y seguir viviendo de cualquier manera? Hace unos días me preguntó mi esposa acerca de a cuánta velocidad manejo yo. Mis amados, escúcheme, desde el año 2013, cuando me gané 3 tickets, uno cada mes, uno de ellos por exceso de velocidad, hasta el día de hoy, ya van a ser 11 años. Estoy limpiecito, trato de conducir de la mejor manera, no me voy a presentar ante usted como que a veces no me pesa el pie. Tengo unos zapatos que tienen una suela un poquito más pesada que los otros, pero caramba, pagué una cantidad de plata y estuve parado frente a un juez. Yo no quiero volver a lo mismo, así que, hombre, uno tiene que tomar medidas conducentes a remediar la situación. Hay que observar la ley de Dios. Él me perdona, pero yo necesito vivir en obediencia a Dios, a su ley y a su palabra. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:28, el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje con sus manos para que tenga lo que necesita. De ahí se desprende todo lo demás. El que adulteraba, ya no adultera más. El que veía pornografía, ya no la mira más. El que se drogaba, ya no se droga más. Es así de sencillo. Efesios 4:28. Arrepentimiento, vivir en obediencia a nuestro Dios. Y yo incluí algo que es absolutamente asombroso, sobrenatural y que requiere atención de nuestra parte, y es el perdón. Vivir en perdón. Nosotros recibimos misericordia de Dios, pero queremos justicia para nosotros, ¿verdad? Dios perdona todos mis pecados, perdona todas mis ofensas. No me vayas a mandar al infierno, quiero ir al cielo, por favor, perdóname. Pero cuando nos volteamos y se trata de la herida de nuestro esposo, nuestra esposa, de nuestro hijo, de mi papá que me hizo, del tío que me quitó, del cliente que me faltó, para él queremos justicia y queremos ojo por ojo y diente por diente, y si me gritas yo te grito, y me faltaste yo te falto, y me quitaste yo te quito. Hermano, se llama perdón. Usted ha sido perdonado, por favor perdone a otros, perdone a los que están alrededor suyo. Y empieza, hay algo que latió en mi corazón profundamente, perdonarse a usted mismo. Caramba, yo no sé cuántas veces usted mismo se ha saboteado a sí mismo. Se ha saboteado. Usted quiere seguir a Dios. Usted quiere alejarse de ese pecado. Usted quiere ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo. Usted quiere. Pero vuelve y hay algo allá adentro que lo lleva otra vez a enojarse, a gritar, a maltratar, a hablar mal, a responder mal,
a gastar el dinero en lo que no debe, a ser mala administradora, y vuelve, y usted se sabotea a sí mismo y resultamos odiándonos. Y no nos soportamos, ni nos podemos mirar al espejo. Estamos allá afeitándonos, pero miramos lo que estamos haciendo, no nos miramos a los ojos. Está allá la señora maquillando, pero no se soporta verse a sí misma en el espejo. No nos amamos, no nos perdonamos. El perdón es un acto indispensable para ser absolutamente libres. El Señor Jesucristo fue absolutamente claro y dijo, si ustedes no perdonan las ofensas a los que los ofenden, tampoco mi Padre les va a perdonar. Y si nuestro Padre no nos perdona, nuestro pecado permanece, y si el pecado permanece, las maldiciones están ahí a la mano. ¿Se da cuenta cómo eso es un ciclo en el cual tenemos que trabajar? Mis amados, la vida cristiana es sencilla. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es fácil venir a la cruz de Cristo. Es fácil recibir el perdón de pecados. Es fácil ser incluidos en el libro de la vida. Pero mis amados, conservar esta salvación, el apóstol dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Oh, hay que trabajar en ello. Requiere de cuidado, atención, dedicación, cada área de nuestra vida. Estos días estaba leyendo una historia de un personaje judío, y él decía que cuando lleguemos al cielo, es una anécdota, no es bíblica, ¿ok? Que cuando lleguemos al cielo, lo que Dios va a preguntar es, ¿a cuántos honraste? ¿A cuántos hiciste sonreír? ¿A cuántos les diste? ¿Cuántos niños alimentaste? Él no le va a preguntar a ella cuántas casas compró, cuánto dinero ganó, cuánto pudo ahorrar, cuánto viajó, cuánto del mundo que yo conociste. Nada, Dios no va a preguntar esas tonterías. Yo le va a preguntar, ¿cuán honrado fue usted? Upa, y eso me trastornó el corazón, porque a veces creemos que estamos haciendo todo bien. Honrado en mi trabajo, con cada cliente, cada peso que me pagan por lo que yo hago, tiene que ser respaldado con un trabajo bien hecho, a conciencia, elegante, cada vez mejor, honrados en nuestros taxes, en nuestros impuestos, en los pagos, en las deudas, en los diezmos, la ofrenda, la administración, en qué me meto, en qué, la tarjeta de crédito, todo honrados. Mis amados, la vida cristiana requiere atención y trabajo. Aquí les he expuesto un gran problema, maldiciones generacionales. Les he expuesto la solución, arrepentimiento, la limpieza, el perdón de nuestros pecados. Yo no me puedo arrepentir por mi mamá o por mi papá, pero puedo pedir que la sangre de Cristo cubra lo que ellos hicieron y me haga a mí y a mi familia libre. Arrepentimiento, vivir en obediencia a la palabra de Dios, incluía allí el perdón. Empieza por perdonarme a mí mismo y perdonar a los demás. Yo quiero invitarle en este momento, sé que el tiempo se nos ha ido, pero pues semejante tema no podemos dejarlo sin ministración. Ahí donde usted está, ya debe tener en su mente seguramente una buena lista, ¿verdad? De cosas que han venido de atrás de sus padres y que usted las ve con tristeza en su propia vida. Esa miseria, esa pobreza, esa ruina continua, escasez, pérdida, se llama pérdida. Nos quitan, nos aumentan los taxes, nos aumentan el seguro, nos aumentan la renta y no alcanza para nada. Una continua escasez, una continua pobreza, enfermedades que vienen y van pasando de la familia. Usted ya debe tener su lista. Hoy vamos a presentarnos delante de Dios con humildad, con reverencia. No sé si quiere estar allí en pie, si quiere ponerse de rodillas delante de Dios. Este es un momento que puede cambiar su vida, su futuro y sobre todo el de su familia y sus hijitos. Mis hijitos no tienen por qué vivir y repetir las mismas historias mías ni de mis antepasados. Yo hoy miro con gratitud cómo Dios nos trajo a esta nación, cómo mis hijitos han tenido una oportunidad que yo jamás tuve y que jamás hubiera podido dársela. El acceso a la educación, al trabajo,
Aquí hay multitud de trabajo, oportunidades para trabajar en casa, online, la capacidad de recibir clases, instrucción, una vida, un ambiente distinto. Este lugar donde vivimos es tan limpio, tan tranquilo. En Colombia, en Bogotá, donde yo vivía con mi esposita antes, ay caramba, mis hijitos no podrían ni asomarse a la puerta porque no había manera. Mis hijos no han repetido ni repetirán las historias que yo viví, que mi familia vivió. Son nuevas criaturas. Por favor, puede estar de pie, puede estar de rodillas, como usted desea hacerlo. Yo voy a hacer una oración si usted quiere seguirla, si no, haga la suya propia. Vamos a seguir este modelo, esta idea. Vamos a presentarnos delante de Dios y pedir que su Espíritu Santo hoy nos haga libres. Padre, muchas gracias por esta enseñanza. Requeriríamos más tiempo para mirar con detalle tantos versículos como tu palabra nos instruye y nos guía. Hoy te damos gracias, porque en este día, domingo de resurrección, podemos presentarnos delante de ti y con libertad pedir que todos los efectos y consecuencias de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo caigan sobre nosotros, sobre nuestras vidas, nuestra familia y nuestra descendencia. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a esa cruz y no te importó el dolor pensando en mí. Podías a la muerte renunciar, rechazando tu llamado, pero estabas decidido a comprarme y a salvarme y a restaurarme y a traer una nueva vida para mí, para mis hijos. Gracias. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, abre mi mente para ver todo aquello que ha estado allí y no he visto y que me están afectando y afectan mis hijos. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, por cada persona que me está viendo, ahora mismo venga convicción en su mente. Aclárales el pensamiento para que vean aquellas cosas que se pueden estar repitiendo que vienen de familia, aquellas consecuencias que vienen por su propio pecado y aquellas cosas que quizás se les pegaron en su vida por un momento de traumatismo, un momento de abuso, de dolor, de angustia, de terror. Espíritu Santo, trae a nuestra mente consciente aquello que hoy necesitamos poner a los pies de la cruz. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, por el gran amor con que nos amaste, nos presentamos delante de ti. Escuche mi oración y si quiere, repítala. Yo me presento delante de ti con humildad y reverencia. Y yo te pido perdón por los pecados de mis padres, de mis antepasados, hasta la cuarta, quinta, hasta la 10ª generación. Pido que la sangre preciosa de Cristo cubra esos pecados y limpie mi vida de toda maldad. Yo pido perdón por mis propios pecados recurrentes, aquellos que consiento que no he tomado la decisión de apartarme, perdonar y soltar. Yo hoy pido que tu sangre cubra los pecados de mis antepasados, mis propios pecados, y que cubra mi alma y mi ser interior de aquellas cosas que pudieron pegarse a mi alma y en las cuales Satanás y sus demonios tomaron control sobre mí. Hoy me paro frente a la cruz. Imagínese usted, hermano, hermana, frente a la cruz de Cristo. Y yo recibo por la fe la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y yo veo cómo esa sangre cae sobre mi cabeza, mi mente, mis oídos, mi rostro, mis hombros, mis brazos, mis manos, todo mi ser, mis piernas, cada órgano de mi cuerpo hasta mis pies, cubierto por la sangre de Cristo, completamente perdonado,
Yo me arrepiento de toda maldad y de toda iniquidad. Me arrepiento de esos pecados que sé que mis padres cometieron y yo también me deleité o me deleito en ellos. Me arrepiento y pido perdón y pido que la sangre de Cristo me cubra y me limpie, me transforme y me libere. En el nombre poderoso de Jesucristo, mi Salvador, yo hoy cancelo y anulo toda maldición generacional por mis propias transgresiones y por cualquier traumatismo sobre mi vida, y cancelo y anulo toda transmisión de maldiciones generacionales sobre mis hijos y sobre mis generaciones por venir. Yo declaro que la sangre preciosa de Cristo hoy me hace libre y toda maldición hasta aquí llegó, se cancela. Satanás y sus demonios no tienen más control, ni autoridad, ni derecho legal sobre mi vida, sobre mi familia, ni sobre mi descendencia, en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro libertad para mi alma, para mi cuerpo, mis finanzas, mi mente, mi memoria, mi imaginación. Libre en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo se presentó ante Juan, su apóstol, y dijo: tengo en mis manos las llaves del infierno y de la muerte. Así que hoy yo declaro: mi vida y mi familia le pertenecen a Cristo. Satanás no tiene más control, ni autoridad, ni derecho sobre mí, sobre mi familia, ni sobre mi descendencia, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, de la misma manera que tú me has perdonado, yo decido perdonar a aquellos que me han ofendido, que me han herido, que me han dañado. Y empiezo por perdonarme a mí mismo. ¿Cuántas veces he saboteado mi propia vida? Yo me perdono en el nombre de Jesús. No me debes nada. Te declaro libre. Y a cada persona que me ha herido, yo le digo hoy: no me debes nada. Levanto de sobre ti toda carga, culpa y responsabilidad. Bendigo tu vida. Te declaro libre. Y yo hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, declaramos que tú eres nuestro Padre y que todo el control de todas las áreas de nuestra vida te pertenecen a ti. Hoy yo me rindo a ti y quiero pedirte: límpiame de tal manera que no piense ni por un momento en volver atrás. No pienso ni por un momento en volver atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Seguirte solo a ti. Seguir tu cruz. Seguir tu caminar. Que lo que yo mire, lo que yo piense y lo que yo sienta sea afectado por tu amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Mi manera de pensar, mi manera de sentir, hoy giren alrededor tuyo. Que yo sienta como tú sientes, que yo ame como tú amas, que yo sirva como tú sirves, que yo entregue como tú te entregaste. Te consagro mi vida y la de mis hijitos. En el nombre de Jesús, hermano, hermana, si usted es papá o mamá, declárelo con toda la fuerza de su alma. En el nombre de Jesús yo declaro: toda maldición hasta aquí llegó. Termina aquí y ahora. La descendencia mía, mis hijos, mis nietos y las generaciones por venir nunca repetirán mi historia, ni conocerán mis pecados, ni conocerán
los pecados de mis antepasados. Una nueva generación, una nueva raza, una nueva criatura, mis hijos limpios, nuevos, libres para vivir su vida contigo. Yo bendigo mis hijos, bendigo mi descendencia en el nombre poderoso de Jesús. Y yo bendigo cada persona que me está viendo allí donde está. Levante sus manitos. Yo bendigo su vida. Yo lo declaro a usted libre en el nombre de Jesús. Papá, mamá, hombre, mujer que me está viendo, reciba con sus manitos. Ponga manitos de regalo. Manitos de recibir. Yo le bendigo, lo bendigo con vida, con salud, con prosperidad, con abundancia, con libertad en su mente, con gozo, paz, alegría, bendición, provisión, que venga a su casa negocios nuevos, que vengan ingresos, que vengan bonos, que vengan reconocimientos, que vengan regalos, que venga la vida sobre su casa, que usted tenga lo suficiente y abunde. Tu promesa, Dios, es sobre y abunde. En el nombre de Jesús, que venga vida en los matrimonios, restauración familiar, liberación de deudas, sanidad en el cuerpo. En el nombre de Jesús, yo lo declaro a usted sentado en lugares celestiales con Cristo, en verdes pastos, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que usted haga prosperará en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Día de resurrección, día de vida. El Señor Jesucristo murió y resucitó para que usted y yo hoy recibamos esta vida. Disfrútela, cuídela, permanezca en ella y no se le olvide, su Rey vive. Él resucitó y lo hizo para traernos hoy esta vida. El Señor Jesucristo anunció a través de sus grandes profetas. Yo tenía aquí dos pasajes con los que me quiero despedir. Jeremías 31:11. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Vendrán con gritos de gozo a lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma, recíbalo allí hoy en el nombre de Jesús. Su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, y al alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Jeremías 31:11 al 14. Váyase, quédese con esta bendición. Jeremías 31:11, vuélvalo a leer y reclámelo para usted. Que tenga una excelente semana y un excelente futuro, usted y sus hijos, porque Él resucitó. Que Dios le bendiga.